Nadie que haya caminado por los pasillos del HMS Dasher olvidó jamás la sensación de que aquel barco estaba vivo, y no de una forma tranquilizadora. Desde el primer día, los marineros comprendieron que aquel portaaviones no había nacido para servir a la Royal Navy, y que cada metro de acero bajo sus botas escondía una amenaza silenciosa. Los mamparos crujían con cada cambio de velocidad, como si el casco protestara por seguir avanzando, y el aire estaba siempre cargado de un olor aceitoso que se pegaba a la garganta, y no se iba ni siquiera al subir a cubierta. En la sala de máquinas, los hombres trabajaban con el torso cubierto apenas por camisetas empapadas de sudor. El calor atravesaba el acero como si no existiera, y el combustible se filtraba por válvulas que nunca sellaban del todo, dejando las cubiertas resbaladizas y el ambiente saturado de vapores inflamables. Muy por encima de ellos, una cubierta de vuelo de madera recorría casi toda la eslora del barco, estrecha, frágil y flexible, diseñada más por necesidad que por seguridad. Cada aterrizaje hacía temblar las tablas cuando los Sea Hurricane descendían a toda velocidad, golpeando con violencia una superficie que parecía no querer sostenerlos. Sin embargo, en marzo de 1943, el Atlántico no ofrecía alternativas. Los submarinos alemanes estaban destrozando los convoyes aliados, y cualquier buque capaz de lanzar un caza debía hacerse a la mar, por defectuoso que fuera. El almirantazgo envió al Dasher una vez más, sin saber que, muy dentro de su casco, se estaba gestando un peligro mucho más letal que cualquier torpedo enemigo. Para entender cómo se llegó a ese punto, era necesario retroceder varias décadas, hasta un momento en el que la guerra naval estaba a punto de cambiar para siempre. En agosto de 1917, sobre las oscuras aguas que rodeaban las islas escocesas cerca de Scapa Flow, el comandante de escuadrón británico Edwin Dunning mantenía su frágil Sopwith Pup perfectamente estable en el aire. La Gran Guerra llevaba ya 3 años devorando millones de vidas, y el frente terrestre seguía atrapado en un sangriento estancamiento. La victoria solo podría llegar mediante una idea completamente nueva, algo que el enemigo no viera venir. Dunning estaba a punto de intentarlo. Frente a él no había una pista tradicional, sino la cubierta de un buque de guerra en movimiento. El HMS Furious no había sido concebido como un aeródromo flotante, y hasta ese momento nadie en el mundo había logrado aterrizar un avión sobre un barco que avanzara a toda velocidad. Para hacerlo posible, los ingenieros habían retirado torretas y construido una corta cubierta de madera, una solución improvisada que podía fracasar en cualquier instante. Mientras el Furious cortaba el mar a 26 nudos, subiendo y bajando con el oleaje, Dunning ajustó el descenso con una calma asombrosa. Ya lo había logrado 2 veces antes. Una tercera aproximación exitosa convencería al almirantazgo de que aquello no era una casualidad, sino el futuro de la guerra naval. En cubierta, los marineros aguardaban tensos, listos para sujetar el avión en cuanto tocara las tablas. Pero en el instante exacto del contacto, el viento cambió. Una ráfaga violenta golpeó el biplano, lanzándolo de costado. Dunning luchó por recuperar el control, pero el aparato se deslizó hacia el borde de la cubierta. Algunos hombres se arrojaron al suelo. Otros corrieron inútilmente tras el avión, y en segundos todo terminó. El Sopwith Pup y su piloto desaparecieron en el mar helado. Edwin Dunning murió antes de que pudieran rescatarlo. Aunque el Furious perdió la oportunidad de convertirse en el primer portaaviones operativo del mundo,
El sacrificio de Dunning no fue en vano. Los datos obtenidos demostrarían que los aviones serían indispensables para cualquier flota moderna. Una verdad que, décadas después, definiría el destino del HMS Dasher. Las palabras grabadas en la placa dedicada a Edwin Dunning no exageraban en absoluto. Aquella demostración fallida, pagada con una vida humana, había cambiado para siempre la forma en que las potencias navales entendían la guerra en el mar. En los años que siguieron, la aviación embarcada dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en una pieza central de la estrategia naval británica. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la Royal Navy ya no concebía una flota moderna sin el apoyo constante de portaaviones capaces de extender su alcance mucho más allá del horizonte visible. Para el momento en que Alemania lanzó toda la fuerza de su marina de guerra sobre los océanos, el Reino Unido disponía de una de las flotas más poderosas del planeta. Más de 200 unidades, entre ellas varios portaaviones plenamente operativos, patrullaban rutas vitales para la supervivencia de la nación. Su misión principal era clara y desesperada: proteger los convoyes mercantes que llevaban alimentos, combustible y materias primas a las islas británicas, mientras en las profundidades acechaban los submarinos enemigos, organizados en temibles grupos de ataque. Estos submarinos podían aniquilar un convoy entero en cuestión de horas. Sin cobertura aérea, los escoltas de superficie estaban prácticamente ciegos, incapaces de detectar a tiempo la silueta de un periscopio o la estela de un torpedo aproximándose. Los aviones embarcados se convirtieron así en los ojos de la flota, peinando el mar sin descanso, obligando a los submarinos a sumergirse y rompiendo su coordinación letal. La urgencia de esta amenaza quedó brutalmente clara, apenas iniciada la guerra. El 17 de septiembre de 1939, solo 2 semanas después de la declaración oficial del conflicto, todos los buques británicos se encontraban en máxima alerta. Cerca de la costa de Irlanda, el portaaviones HMS Courageous recibió informes inquietantes. Submarinos enemigos ya operaban en la zona. Si no se les detenía, los mercantes británicos comenzarían a hundirse por decenas. La tripulación reaccionó con rapidez. Los hombres corrieron a sus puestos, los aviones fueron repostados y alineados en cubierta, listos para despegar. Sin embargo, mientras se desarrollaba esta frenética actividad, el Courageous ya había sido detectado. Al mando del submarino U-29, el capitán Otto Schuchart observaba la silueta del portaaviones, con una mezcla de cautela y ambición. Hasta ese momento, ningún submarino alemán había hundido un buque de guerra británico, y aquella oportunidad podía cambiarlo todo. Antes de que un solo avión lograra elevarse, se dio la orden fatal. 3 torpedos abandonaron los tubos del U-29 y atravesaron el agua a toda velocidad. Las explosiones sacudieron violentamente al Courageous, cortaron la energía y provocaron una escora inmediata. El agua inundó los compartimentos antes de que el control de daños pudiera reaccionar. En menos de 20 minutos, el portaaviones desapareció bajo las olas, llevándose consigo a 519 hombres. La pérdida fue un golpe devastador. En un momento crítico, la Royal Navy había visto desaparecer uno de sus portaaviones más valiosos, y reemplazarlo en plena guerra parecía casi imposible. A partir de entonces, quedó claro que Gran Bretaña necesitaría ayuda exterior para mantener viva su flota aérea en el mar. Tras la pérdida del HMS Courageous, en Londres ya no quedaban ilusiones.
La guerra en el Atlántico se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia nacional, y cada portaaviones era ahora un recurso estratégico imposible de reemplazar con rapidez. Sin embargo, al otro lado del océano, Estados Unidos todavía no había entrado oficialmente en el conflicto. El presidente Franklin Delano Roosevelt se mostraba decidido a mantener a su país fuera de otra guerra mundial, consciente del cansancio y el rechazo que aún persistían en la sociedad estadounidense tras la experiencia de la Gran Guerra. Aún así, Roosevelt entendía una verdad incómoda. Si Alemania lograba someter a Europa, el aislamiento geográfico ya no garantizaría la seguridad del continente americano. Por esa razón, comenzó a preparar a su país para un escenario que muchos preferían no imaginar. El resultado fue la aprobación de la Ley de Préstamo y Arriendo, un programa que permitiría a Estados Unidos suministrar a sus aliados armas, vehículos, municiones y buques, manteniendo viva la resistencia sin entrar directamente en combate. Dentro de este acuerdo, los astilleros estadounidenses asumieron una tarea colosal: construir portaaviones para la Royal Navy. El problema era el tiempo. La guerra avanzaba a un ritmo brutal y no había margen para diseños complejos ni construcciones lentas. La única solución viable consistía en transformar buques ya existentes, adaptándolos a toda prisa para una función para la que nunca habían sido concebidos, de forma muy similar a los experimentos británicos de la Primera Guerra Mundial. Los candidatos ideales surgieron de manera inesperada. En Pensilvania, la empresa Sun Shipbuilding and Dry Dock Company acababa de completar 4 buques mercantes de la llamada clase Río. Estas naves habían sido diseñadas como transportes mixtos de pasajeros y carga para la compañía Moore McCormack Lines, destinadas a rutas comerciales en la costa sudamericana. No eran rápidas, apenas alcanzaban una velocidad máxima de 16,5 nudos, y su tamaño era modesto en comparación con los grandes portaaviones de flota. Con menos de 500 pies de eslora y un desplazamiento de algo más de 8.000 toneladas, estos barcos solo podían albergar un pequeño grupo aéreo, alrededor de 15 aviones por misión. Para ponerlo en perspectiva, portaaviones estadounidenses de gran tamaño podían operar varias decenas de aeronaves al mismo tiempo. Sin embargo, para escoltar convoyes lentos y vulnerables frente a los submarinos, estas limitaciones eran aceptables. No serían armas ofensivas decisivas, sino escudos flotantes, diseñados para mantener a raya a los submarinos y garantizar que los convoyes llegaran a destino. La Royal Navy no tenía el lujo de rechazar esa oferta. Aquellos mercantes serían transformados en portaaviones, y entre ellos se encontraba el buque que pronto sería conocido como MS Dasher. La conversión de aquellos buques mercantes en portaaviones comenzó con una urgencia casi desesperada. En los astilleros estadounidenses, los ingenieros trabajaban contrarreloj, conscientes de que cada semana de retraso se traducía en convoyes hundidos en el Atlántico. Los cascos fueron vaciados por completo, despojados de todo lo que no fuera estrictamente necesario, y sobre ellos se levantó una larga cubierta de vuelo de madera que recorría casi toda la eslora del barco, con una longitud aproximada de 410 pies. No era una solución elegante, pero sí rápida. Las antiguas bodegas de carga se transformaron en hangares cerrados, donde los aviones podían resguardarse del clima y del mar. Un solo ascensor conectaba ese espacio con la cubierta de vuelo, un cuello de botella que limitaba seriamente el ritmo de las operaciones aéreas. Todo en estos buques estaba pensado para cumplir lo mínimo indispensable
sin margen para errores ni imprevistos. No había tiempo para perfeccionar nada. Una vez finalizadas las modificaciones básicas, los 4 barcos de la clase Río recibieron una nueva identidad. Pasaron a formar la clase Avenger. El río Hudson se convirtió en Avenger, el río Paraná en Beater, el río de Janeiro en Dasher y el río de la Plata en Charger. Los 3 primeros fueron entregados a la Royal Navy, mientras que el último permaneció bajo bandera estadounidense. En el papel, la solución parecía suficiente para reforzar la escolta de convoyes, pero la realidad pronto demostraría lo contrario. Desde el inicio de las pruebas, los problemas comenzaron a acumularse. La construcción apresurada había dejado cicatrices invisibles en cada sistema. Entre todos los buques de la clase, el HMS Dasher destacó rápidamente por su comportamiento errático. Sus motores principales se negaban a funcionar con regularidad, obligando a la tripulación a realizar reparaciones constantes, incluso antes de que el barco entrara oficialmente en servicio activo. Las vibraciones recorrían el casco de forma irregular. Los indicadores no siempre ofrecían lecturas coherentes, y cada salida al mar se convertía en un ejercicio de paciencia y preocupación. Mientras otros buques de la clase lograban avanzar con dificultades manejables, el Dasher parecía resistirse a su nueva vida como portaaviones. Aún así, la necesidad era mayor que la prudencia. Cada escolta aérea contaba, cada cubierta de vuelo improvisada podía marcar la diferencia entre la supervivencia o la destrucción de un convoy entero. El HMS Dasher fue aceptado pese a sus defectos, y pronto sería enviado a entrenar con sus primeras aeronaves, un proceso que dejaría claro que los problemas del barco apenas estaban comenzando. No fue hasta el verano de 1942 cuando el HMS Dasher fue considerado, al menos oficialmente, apto para iniciar el entrenamiento aéreo. Frente a la costa de Long Island Sound, lejos aún del frente de batalla, el portaaviones se preparó para sus primeras pruebas reales con aviones a bordo. Desde Nueva York, despegaron 4 aeronaves con la misión de realizar aterrizajes de prueba, una rutina esencial para cualquier portaaviones, pero especialmente crítica para uno tan estrecho y poco estable como el Dasher. El ambiente a bordo era tenso, aunque optimista. Cuando los aviones aparecieron en el horizonte y comenzaron su aproximación, muchos creyeron que, por fin, el buque demostraría que podía cumplir su función. Sin embargo, el optimismo duró apenas segundos. El primer avión tocó la cubierta de madera con demasiada violencia, perdió adherencia y se deslizó sin control a lo largo del casco hasta caer por la borda y desaparecer en el mar. El segundo intento fue igual de desalentador. El piloto descendió demasiado bajo, y el tren de aterrizaje golpeó el borde posterior de la cubierta de vuelo, arrancándose por completo. El aparato quedó inutilizado en el acto. Aunque ambos pilotos lograron ser rescatados con vida, el ejercicio terminó con un resultado inquietante. De las 4 aeronaves participantes, solo 2 permanecían operativas. Las pruebas fueron suspendidas de inmediato, pero los problemas no se limitaron a la cubierta de vuelo. En los días siguientes, las averías en la sala de máquinas continuaron multiplicándose. Los motores protestaban con ruidos anómalos y pérdidas de potencia inexplicables. En una ocasión, 2 mecánicos descendieron para revisar los controles cuando un chirrido metálico atravesó el compartimento, seguido de una explosión que envolvió los motores en llamas. El incendio fue contenido, pero el mensaje era claro. El Dasher parecía volverse contra su propia tripulación, y nadie lograba identificar una causa única.
Aún así, la guerra no ofrecía pausas. La amenaza de los submarinos seguía extendiéndose por el Atlántico, y el Reino Unido necesitaba desesperadamente cada portaaviones disponible. Pese a todas las señales de alarma, se tomó la decisión de enviar al HMS Dasher al combate. Estuviera listo o no, el barco tendría que cumplir su misión. Así comenzaba la etapa más peligrosa de su corta y problemática existencia. A finales de agosto de 1942, el HMS Dasher abandonó finalmente la costa estadounidense para cruzar el Atlántico y entrar en servicio activo. Al mando se encontraba el capitán C. N. Lentaigne, un oficial de la Royal Navy que cargaba con una herida personal aún reciente. Meses antes, en el Mediterráneo Oriental, un ataque con torpedos había hundido el destructor HMS Gurkha bajo su mando. Aquella pérdida no solo había marcado su carrera, sino que también había encendido un deseo profundo de redención frente al enemigo. Al llegar al río Clyde, en el oeste de Escocia, Lentaigne no perdió tiempo. Sabía que el Dasher no tenía margen para más retrasos y ordenó acelerar los preparativos para el combate. Contra todo pronóstico, las primeras semanas en aguas británicas transcurrieron sin incidentes graves. Los motores, caprichosos como siempre, se mantuvieron operativos y la tripulación comenzó a encontrar cierto ritmo en las operaciones diarias. Los pilotos, por su parte, empezaron a dominar las maniobras de despegue y aterrizaje sobre la estrecha cubierta de madera. Cada jornada traía mejoras sutiles, lanzamientos más fluidos y tomas más precisas. Por primera vez desde su conversión, el Dasher parecía ofrecer una frágil promesa de fiabilidad. Lentaigne llegó a creer que, con un poco más de tiempo, su buque podría convertirse en una herramienta efectiva de guerra. Ese tiempo nunca llegó. Los aliados se preparaban para la Operación Torch, la gran invasión anfibia del norte de África francés. Cada barco disponible fue convocado para garantizar el éxito de la operación en Marruecos y Argelia. Apenas un mes después de su llegada al Clyde, el HMS Dasher recibió la orden de zarpar hacia el sur, rumbo a Gibraltar. En sus hangares transportaba 12 cazas Sea Hurricane, modelo Mk-2C, destinados a proporcionar cobertura aérea durante los desembarcos. Su misión sería integrarse en la fuerza central y apoyar los ataques contra el puerto argelino de Orán. Sin embargo, antes siquiera de que el perfil del peñón de Gibraltar apareciera en el horizonte, el Dasher volvió a revelar su naturaleza inestable. Un temblor profundo recorrió el casco desde las entrañas del buque. El metal gimió y las planchas de la cubierta vibraron con un ritmo irregular, que heló la sangre de la tripulación. La velocidad cayó bruscamente hasta apenas 13 nudos, muy por debajo de la formación de escolta. Algo había fallado de nuevo, y esta vez en plena misión de combate. Cuando los ingenieros descendieron a la sala de máquinas, la situación quedó clara en cuestión de minutos. El motor principal de babor estaba completamente inoperativo y no respondía a ningún intento de reparación improvisada. El HMS Dasher avanzaba ahora con una potencia severamente reducida, incapaz de mantener el ritmo del convoy que se dirigía hacia Gibraltar. Para el capitán Lentaigne, la decisión era un dilema imposible. Separarse de la formación y buscar un puerto cercano para reparar el buque habría dejado al Dasher prácticamente indefenso, sin escolta suficiente frente a la amenaza submarina. Continuar avanzando, en cambio, obligaría a ralentizar a toda la fuerza naval, poniendo en riesgo una operación de enorme importancia estratégica. La escasez de destructores
hacía inviable proporcionar una escolta dedicada. Las órdenes eran claras, y aunque no era el escenario que había imaginado, Lentaigne decidió seguir adelante. El viaje se prolongó mucho más de lo previsto. Cuando finalmente el Dasher entró en el puerto de Gibraltar, lo hizo con 2 días de retraso. La invasión estaba a punto de comenzar y no había margen para conceder más tiempo a los ingenieros. Sin una revisión completa, el portaaviones recibió la orden de hacerse de nuevo a la mar casi de inmediato. Esta vez navegaría junto a su buque gemelo, HMS Biter, y al veterano HMS Furious, el mismo navío que décadas atrás había sido escenario del sacrificio de Edwin Dunning durante los primeros experimentos de aterrizaje sobre cubierta. Frente a la costa de Orán, los 3 portaaviones recibieron su misión: lanzar cazas para proteger a los bombarderos que atacarían los aeródromos enemigos antes de los desembarcos anfibios. Ninguno de aquellos barcos había sido diseñado originalmente para operar como portaaviones, y muchos oficiales dudaban de su capacidad real para cumplir la tarea. Sin embargo, aquella era su oportunidad de demostrar que podían hacerlo. Al amanecer, los primeros aviones despegaron con la luz dorada del sol naciente. Uno tras otro, los Sea Hurricane recorrieron la cubierta de madera del Dasher y se elevaron en el aire, desapareciendo rápidamente entre las nubes. Despegar siempre había sido la parte más sencilla. El verdadero desafío vendría después. Muchos de los pilotos eran inexpertos y nunca habían combatido en condiciones reales. Pronto, la confusión se extendió por las cabinas. Algunos no lograban encontrar a los bombarderos que debían escoltar. Otros perdieron por completo la orientación, incapaces incluso de localizar el rumbo de regreso hacia su propio portaaviones. La formación se desintegró. Varios pilotos abortaron la misión y aterrizaron donde pudieron. Otros jamás regresaron, derribados o estrellados antes de alcanzar un lugar seguro. Para cuando terminó el primer ataque, el HMS Dasher había perdido casi 2/3 de su grupo aéreo. Mientras el HMS Dasher intentaba recuperarse del desastre inicial, los otros 2 portaaviones de la fuerza, el HMS Biter y el HMS Furious, enfrentaban un combate distinto, pero no menos peligroso. Sus cazas lograron enlazar con las formaciones de bombarderos y proporcionar la cobertura prevista durante los ataques contra los aeródromos. Las bombas cayeron sobre las pistas y hangares, destruyendo numerosos aviones en tierra y reduciendo de forma significativa la capacidad aérea enemiga en las primeras horas de la operación. Sin embargo, el éxito no llegó sin un alto precio. Al retirarse hacia el mar, los pilotos se encontraron con una intensa respuesta defensiva. El cielo se llenó de fuego antiaéreo y ráfagas de ametralladoras que desgarraban fuselajes, dañaban motores y perforaban depósitos de combustible. Algunos aviadores resultaron heridos de muerte antes siquiera de divisar los portaaviones que debían recibirlos. En el Dasher, el capitán Lentaigne se negó a permanecer al margen mientras sus compañeros enfrentaban aquella tormenta. Ordenó preparar la cubierta de inmediato y utilizó la radio para comunicar a los otros buques que cualquier avión dañado o sin combustible suficiente podía intentar aterrizar en su portaaviones. Era una decisión arriesgada, pero necesaria. Poco después, los primeros aparatos comenzaron a aparecer sobre el Dasher. Llegaban a baja altura, rozando las olas, con los pilotos exhaustos y las aeronaves visiblemente castigadas. Cada aproximación era un acto de fe. Los aviones tocaban la cubierta de madera con violencia, rebotaban y frenaban al límite, pero contra todo pronóstico, lograban detenerse antes de alcanzar el borde.
cada aterrizaje exitoso era recibido con un suspiro colectivo. Aquellos rescates no cambiaron el curso de la operación, pero sí evitaron pérdidas aún mayores. Durante los días siguientes, el peso ofensivo recayó casi por completo sobre el Biter y el Furious, que lanzaron más de un centenar de salidas combinadas. El Dasher, con su grupo aéreo prácticamente destruido, se limitó a realizar aterrizajes de apoyo y patrullas defensivas, completando apenas unas pocas decenas de vuelos antes de recibir la orden de regresar a Gibraltar. Cuando el buque entró de nuevo en puerto, Lentaigne sintió una mezcla amarga de alivio y decepción. Habían sobrevivido y habían contribuido al éxito de la Operación Torch, una de las ofensivas aliadas más audaces de la guerra. Sin embargo, la realidad era innegable. El HMS Dasher estaba lejos de ser el arma decisiva que el almirantazgo había esperado. En ese punto de la historia, la tensión ya no venía solo del enemigo, sino del propio interior del barco. El casco crujía con cada cambio de profundidad, como si el acero recordara a la tripulación que estaban muy por debajo del límite recomendado. El comandante sabía que cualquier error, incluso uno mínimo, podía convertir al submarino en una tumba silenciosa. Aún así, ordenó mantener el rumbo. ¿Retirarse ya no era una opción? En la sala de control, los operadores de sonar escuchaban con una concentración casi dolorosa. Cada ruido podía ser una hélice lejana, una corriente traicionera, o simplemente el eco deformado del propio barco. De pronto, apareció una señal clara. No era fuerte, pero era constante. El enemigo estaba ahí, moviéndose con cautela, como un cazador que espera el momento exacto para atacar. El comandante tomó una decisión que nadie más se habría atrevido a tomar. Ordenó apagar todo lo que no fuera absolutamente esencial. El submarino quedó envuelto en una quietud antinatural. Sin vibraciones, sin murmullos mecánicos, solo respiraciones contenidas y el latido acelerado de los hombres. Durante largos minutos, el tiempo pareció estirarse hasta perder su significado. El contacto enemigo pasó tan cerca que algunos juraron sentirlo a través del casco. Si el otro comandante hubiera sospechado algo, todo habría terminado en segundos. Pero la apuesta funcionó. El eco se desvaneció lentamente, alejándose hacia la oscuridad del océano. No hubo celebración, solo alivio silencioso. Sin embargo, la victoria era frágil. El combustible disminuía, el aire se volvía pesado y la tripulación estaba al límite físico y mental. El comandante reunió a sus oficiales y habló con una calma que ocultaba el cansancio. Habían sobrevivido a lo imposible, pero el tramo final sería el más peligroso. Salir con vida ahora dependía no de la fuerza, sino de la resistencia y de la fe absoluta en el barco y en quienes lo tripulaban. Tras meses de pruebas, fallas y batallas, el HMS Dasher regresó a Escocia para recibir las modificaciones finales antes de asumir su nuevo rol como portaaviones escolta de convoyes. Aunque no era la asignación más gloriosa, ofrecía cierta estabilidad y la oportunidad de que la tripulación adquiriera experiencia operativa sin exponerse a ataques frontales masivos. La Royal Navy había aprendido por las malas que cada avión y cada tripulante contaban, y el Dasher necesitaba estar listo para enfrentarse a cualquier amenaza submarina en las traicioneras aguas del Ártico. Se realizaron mejoras esenciales. Los motores problemáticos fueron revisados y ajustados lo mejor posible. Se construyó una nueva sala de operaciones de defensa aérea para coordinar mejor a los cazas y evitar confusiones como las de la Operación Torch. Y los hangares se equiparon con nuevos Sea Hurricanes y una pequeña escuadra de Fairey Swordfish,
para entrenamiento y patrullas antisubmarinas. Cada detalle contaba, porque la supervivencia de los convoyes dependía de la eficiencia de cada maniobra. A finales de marzo de 1943, el Dasher se encontraba de nuevo en el Clyde, realizando vuelos de entrenamiento rutinarios. El día había sido tranquilo, y los pilotos ejecutaron despegues y aterrizajes sin incidentes. La tripulación comenzó a creer que el barco finalmente cooperaba. Sin embargo, la confianza sería efímera. Mientras la nave viraba para regresar al puerto tras los ejercicios, una explosión repentina sacudió el casco. El estruendo inicial fue seguido por un segundo estallido aún más violento. El fuego se extendió rápidamente por la cubierta, levantando columnas de humo visibles a kilómetros de distancia. Sistemas críticos colapsaron, los mamparos se torcieron y la cubierta cedió bajo la presión. El agua se precipitó dentro del casco y muchos marineros se vieron obligados a lanzarse al mar helado. Las temperaturas gélidas del Firth cobraron numerosas vidas antes de que los barcos cercanos pudieran acercarse para rescatar sobrevivientes. En menos de 10 minutos, el HMS Dasher se hundió, llevándose consigo 379 de los 528 hombres a bordo. Su breve existencia estuvo marcada por accidentes, averías y una naturaleza impredecible. Aún así, su historia refleja la dureza de la guerra naval, la necesidad de improvisación, el coraje de la tripulación y la fragilidad de los barcos que debían proteger la vida de miles. El HMS Dasher, uno de los portaaviones más desafortunados jamás construidos, dejó un legado de valentía y sacrificio que no puede ser olvidado. Si te ha interesado esta historia, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal para descubrir más relatos históricos impactantes sobre la guerra naval y las operaciones más arriesgadas de la Segunda Guerra Mundial.